hermanas, Dios les bendiga, buenos días. Soy la hermana Verónica Flores, para las que no me conocen, y le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes lo que Dios me ha enseñado específicamente a mí, pero que quiero compartir con ustedes. Gracias también a nuestro pastor que me da la oportunidad de poder compartir precisamente con ustedes. Estos devocionales que yo he escrito, para mí son puntos en los que Dios ha estado tratando conmigo durante cierto tiempo de mi vida cristiana, y pues quiero compartirlo con ustedes, y así como ha sido de bendición para mí, pues también quiero que sea de bendiciones para ustedes. Muchas gracias, hermanas, por tomar su tiempo y poder escuchar y meditar en la palabra de Dios. Vamos a orar para poder comenzar. Señor, te pido en esta hora que tú nos ayudes a entender lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Te pido, Señor, que tú tomes control y que tú hables, Señor, a cada una de mis hermanas. Tú sabes, Señor, las circunstancias, las pruebas, las luchas de cada una, Señor. Y te pido, Señor, para que tú obres, ya que tu palabra, Señor, siempre es oportuna. Y te pido, Señor, para que tú hables a nuestras vidas y no solamente seamos oidoras olvidadizas, sino que también lo llevemos a la práctica. Gracias, Señor, te doy por este tiempo y nos ponemos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pido todo esto. Amén. Muy bien. Muy bien. Específicamente el tema que quiero tratar en esta mañana es algo en lo que Dios ha estado hablando a mi vida ya por algún tiempo, y a lo largo de nuestra vida cristiana yo creo que hemos escuchado, si no es que alguna vez nosotras mismas lo hemos dicho, expresiones como: ¿por qué Dios me permite estar pasando por tal prueba, por tal circunstancia? ¿Por qué Dios me está permitiendo pasar por esta enfermedad? ¿Por qué Dios me está permitiendo pasar sobre esta circunstancia tan difícil? Y muchas veces nos preguntamos, o hemos escuchado a cristianos preguntarse el por qué. ¿Por qué Dios, si es tan bueno, está permitiendo esto en mi vida? Bueno, puede haber dos razones. La primera puede ser que estamos pasando por una prueba, la cual Dios está permitiendo, y la segunda puede ser que son simplemente consecuencias de nuestro pecado o de nuestras malas decisiones. Pero vamos a ver en la Biblia cómo nosotras podemos pasar la prueba, ¿sí? La prueba. Y para esto debemos entender que el propósito principal de Dios que nos haga pasar por una prueba, pues es para ser transformados más y más a su imagen, a la imagen de su Hijo Jesucristo. En Romanos 8:28 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y también en Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas a los hijos de Dios nos ayudan a bien, ¿sí? Entonces podemos ver que Dios está en control de todo, ¿sí? Vamos a ir al Salmo número 37 y vamos a estudiar un poquito los versículos del 1 al 9, y vamos a ver que Dios en su palabra nos da las pautas, o nos da la forma en que nosotras debemos de pasar las pruebas, ¿sí? Vamos a leer versículos del 1 al 9, y dice así, Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades.
Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Muy bien, vamos a ver aquí en estos 9 versículos 5 puntos que la palabra de Dios nos da para poder pasar la prueba. El rey David estaba él preocupado por ver la prosperidad de los malignos y estaba viendo que su pueblo se estaba impacientando. Entonces él escribe el Salmo 37, el camino de los malignos, y nos dice la forma en que nosotras podemos pasar la prueba, ¿sí? Inspirado por el Espíritu Santo, él escribe y nos da la pauta para saber cómo pasar la prueba. En el versículo número 1 dice: no te impacientes. Qué difícil, ¿verdad? No te impacientes quiere decir no pierdas la paciencia, ¿sí? Si tú eres impaciente como yo, en muchos sentidos, a mí no me gusta esperar mucho en las filas, a veces quiero que las cosas sucedan rápido, soy muy hiperactiva y quiero que las cosas sean rápido. Entonces, muchas veces llega a mí la impaciencia. Y aquí, en el punto específico de pasar la prueba, Dios dice: no te impacientes, no pierdas la paciencia. Porque si perdemos la paciencia, vamos a hacer cosas locas, vamos a estar haciendo cosas que no debemos de hacer. Por ejemplo, pensar que podemos ayudar a Dios, ¿sí? Y echamos a perder las cosas, como Sara se impacientó y Sara quiso ayudar a Dios en lo que él ya le había prometido. Y Sara se impacientó y le dio a su sierva, a su esposo Abraham, y ya conocemos toda la serie de acontecimientos que se vinieron encima como una montaña, como una bola de nieve que después no se pudo parar hasta la fecha. Entonces, al impacientarnos vamos a hacer cosas que no debemos, precisamente como querer ayudar a Dios, ¿sí? En Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es muy claro cómo Dios trabaja en nuestras vidas diciendo: eres impaciente, pues te voy a enseñar la paciencia. ¿Cómo? Pues a través de la prueba, ¿sí? Entonces Dios quiere que no nos impacientemos. Sé paciente, vamos a guardar la paciencia. En Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Debemos aprender a ser pacientes cuando estamos pasando por la prueba. También ahí en el versículo 3 dice el segundo punto: confía en Jehová. Bueno, ¿qué es confiar? La palabra confiar en la Biblia literalmente significa seguridad fuerte, estar seguro. Confiar significa que creemos en las promesas de Dios en todas las circunstancias, incluso cuando la evidencia parezca ser lo contrario, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿sí? Pero el problema es que muchas veces nosotros vemos nuestra prueba desde nuestra perspectiva, que es muy limitada. Solamente estamos viendo el problema y no vemos más allá, porque nuestra perspectiva es humana, ¿sí? Simplemente por eso. Pero si aprendemos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, que Dios ve a futuro, que Dios ve lo que va a suceder más adelante, podemos entonces confiar en Él, ¿sí? Podemos confiar en su voluntad, que siempre es buena, es agradable y es perfecta. Romanos 1:2, ¿sí? Debemos aprender a confiar.
Eso quiere decir creerle a Dios, creerle a Dios. Entonces, ¿cómo pasar la prueba? Número 1, no te impacientes. Número 2, confía en Jehová. Número 3, lo vemos en el versículo 5, que dice, encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué es encomendar? La palabra encomendar significa entregarse, confiarse al amparo o protección de alguien, y significa encargar a alguien que haga una cosa. Entonces, si yo estoy pasando por cierta prueba, debo encomendar, encargar a alguien, en este caso es a Dios, que haga alguna cosa, ¿sí? Eso es encomendar. Dice en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, ¿sí? En el Salmo 115:9 dice, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Si nosotros le creemos a Dios, entonces vamos a encomendarnos en su camino, vamos a confiar en Él y no nos vamos a impacientar, ¿sí? Dice en Job 23:10, dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, ¿sí? Vamos a encomendar, a dejarlo, la carga en Él, sin preocuparnos, sin vivir con temor, sin vivir afligidos, porque sabemos a quién estamos encomendando nuestro camino, ¿sí? Sabemos en quién estamos confiando, ¿sí? Y no nos vamos a impacientar porque sabemos la clase de Dios que tenemos, ¿sí? Vamos con el punto 4, que se encuentra en el versículo 7. Dice, guarda silencio. Qué difícil, ¿verdad? El verbo callar, con sus formas derivadas, y el sustantivo silencio, aparecen en total de más de 100 veces en la Biblia. El contexto en el que se usan tales términos revela que es apropiado guardar silencio en por lo menos 3 aspectos de nuestra vida, como señal de respeto, como muestra de prudencia y de discernimiento, ¿sí? Y como ayuda para la meditación. Guarda silencio, ¿sí? A veces ponemos la tele en mute, ¿verdad? Lo ponemos mudo. Así es en nuestras vidas. Tenemos que guardar silencio. Ahora, ponerse mudo no significa no orar, ¿sí? Sino no estarnos quejando, no estar murmurando, no estar echando la culpa a otros por la situación por la que yo estoy pasando, sino buscar en ese tiempo de prueba el pensar, no el por qué estoy pasando por cierta prueba, sino el para qué. ¿Para qué, Señor, tú me estás haciendo pasar por esta prueba? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué hice mal? ¿Qué debo corregir? Y pensar qué es lo que Dios quiere enseñarme a través de pasar por esta prueba. En lugar de ir y contarle a todo el mundo mi problema, quejarme con todo el mundo, murmurar, echar la culpa a otros, no lo sé. O sea, hay muchas formas en las que nosotros podemos ofender a Dios con nuestra boca. Dice aquí en este versículo, en el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, ¿sí? No sé, Dios es tan claro en su palabra, pero muchas veces nosotras somos las que dificultamos las cosas, ¿sí? En Lamentaciones 3:26 dice, bueno es esperar
en silencio la salvación de Jehová. ¿Sí? En silencio. No andemos ahí publicando en las redes sociales la prueba tan difícil en la que estoy pasando y tratando de causar compasión. No, espera en Jehová, cuéntaselo a Él. Tienes hermanos en la fe en los que confías, en los que puedes pedir oración, a tu pastor, a la esposa del pastor, que oren por ti. Eso es correcto. Es correcto, debemos de poner nuestras peticiones delante de Dios y dice que sean conocidas nuestras peticiones, pero aquí el punto es de estar murmurando, quejándonos, llorando, amargándonos por todas partes. No, espera en Jehová. Si tú tienes paciencia, tienes confianza en Jehová, encomendaste a Él tu camino, guarda silencio. Y Él va a hacer, Él va a hacer. El punto número 5 y último punto, dice aquí en el versículo 8, deja la ira y desecha el enojo. Esto es muy común, más de lo que nosotros podemos imaginar. La Biblia dice que el enojo reposa en los necios, ¿sí? El enojo reposa en los necios. Y muchas veces nos comportamos como necias, nos enojamos contra Dios. ¿Por qué? Porque a mí, hay personas que piensan que enojándose contra Dios van a resolver sus problemas, ¿sí? Pero la Biblia dice que el enojo, la ira, la murmuración contra Dios es un pecado, ¿sí? Es un pecado porque es una respuesta carnal. En Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La palabra reposa quiere decir descansa, se establece en el seno de los necios. Y un necio es una persona sin entendimiento, una persona que no entiende. Hay muchas personas que al estar pasando por una prueba se van a enojar. Esto es una respuesta carnal, ¿sí? Esta es una respuesta de un cristiano, de una cristiana, que no está viviendo en el espíritu, está viviendo en la carne. En Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo contrario, en lugar de decir, no te enojes, dice, pasa la prueba, no con gozo, con sumo gozo, ¿sí? Más allá del gozo, muchísimo más, ¿sí? Ahí por alguien escuché que decía que por cada minuto que estás enojado, estás perdiendo 60 segundos de felicidad. ¿Y cuánta razón tiene, verdad? Por cada minuto que estás enojado, estás perdiendo 60 segundos de felicidad, ¿sí? Debemos de aprender a pasar la prueba confiando en la soberanía de Dios, creyéndole a Él, ¿sí? Como dijimos al principio, las pruebas tienen un propósito divino. ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? Porque tal vez Dios quiere después que yo consuele, porque he pasado por esa situación, porque sé lo que se siente estar pasando por esa situación. Tal vez quiere que Dios usarme para consolar, para aconsejar. Si yo he pasado por tal situación, puedo aconsejar a otras personas que están pasando por la misma situación. Puedo ministrar a otras personas que están pasando por la misma situación que yo ya pasé. Todo tiene un propósito divino y eso no debemos olvidarlo. Señor, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? Porque tú quieres enseñarme algo con un propósito divino. Dice aquí, no te impacientes, en el Salmo 37, no te impacientes, confía en Jehová, encomienda a Jehová tu camino, guarda silencio y deja la ira. Si juntamos estas 5 palabras,
frases, en la boca de Dios mismo, Él nos dice lo siguiente: en el tiempo de la prueba, ten paciencia, cree en mis promesas y deposita tu confianza en mi soberanía. Espera calladamente y ve lo que puedo hacer en tu vida. Deja la ira y el enojo, porque yo quiero lo mejor para ti. ¿Sí? Esto es resumido, todo esto que hemos visto. Si estamos pasando por la prueba, debemos de tomar en cuenta estos puntos. Probablemente tú dices, no, pues yo ahorita estoy tranquila, estoy bien. Va a llegar un momento en tu vida en que vas a pasar por pruebas, ¿sí? Todos vamos a pasar por pruebas, todos. Entonces debemos de estar preparados, ¿sí? Siempre confiando, arraigados y de la mano de Dios, ¿sí? Él nos da los principios, las bases, las pautas por las que nosotros debemos de tomar en cuenta para pasar la prueba y, como dice ahí en Job, pasarlas y salir como el oro, ¿sí? Dice, para terminar, hermanas, en Salmos 17:3, que debe ser nuestra respuesta a Dios en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la prueba. En Salmo 17:3 dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Has resuelto que mi boca no haga transgresión. Amén. Gracias, hermanas, por su tiempo y espero que haya sido de bendición, así como ha sido para mí el aprender a través de la prueba. Dios les bendiga, hermanas, y gracias nuevamente por su tiempo y espero que haya otra oportunidad para poder compartir la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermana, que tengan un lindo día. Dios les bendiga. Adiós.